SOS Infórmate. Los cables de Wikileaks revelan un profundo odio a la democracia por parte de nuestra dirigencia política. Entrevista por Amy Goldman, de Democracy Now! Primera parte. Amy Goldman. Nos reunimos con el distinguido disidente político y lingüista de reputación mundial Noam Chomsky, profesor emérito del Massachusetts Institute of Technology y autor de más de 100 libros, incluido su último Esperanzas y Realidades, para obtener su reacción a los documentos de Wikileaks. Hace 40 años, Noam y Howard Zinn ayudaron al denunciante del gobierno, Daniel Ellsberg, a editar y publicar los papeles del Pentágono, la historia interna de máximo secreto de Estados Unidos de la guerra de Vietnam. Noam Chomsky nos habla desde Boston. Antes de que hablemos de Wikileaks, ¿cuál fue su participación en los papeles del Pentágono? No creo que la mayoría de la gente esté informada al respecto. Noam Chomsky. Dan y yo éramos amigos. Tony Russo también los preparó y ayudó a filtrarlos. Recibí copias por adelantado de Dan y Tony y varias personas las distribuyeron a la prensa. Yo fui una de ellas. Luego Howard Zinn y yo, como usted dijo, editamos un volumen de ensayos e indexamos los papeles. Amy Goldman. Explique cómo funcionó. Siempre pienso que es importante contar esa historia, especialmente a los jóvenes. Dan Ellsberg, funcionario del Pentágono con acceso al máximo secreto, saca de su caja de fondos esa historia de la intervención de Estados Unidos en Vietnam, la fotocopia y luego, ¿cómo llegó a tenerla en sus manos? ¿Se la dio directamente a usted? Noam Chomsky. Me llegó por medio de Dan Ellsberg y Tony Russo, que había hecho sus fotocopias y preparado el material. Amy Goldman. ¿Cuánto editó? Noam Chomsky. Bueno, no modificamos nada. No corregimos los papeles. Quedaron en su forma original. Lo que hicimos Howard Zinn y yo aparecieron en 4 volúmenes, fue preparar un 5º volumen que contenía ensayos críticos de muchos expertos sobre los papeles, lo que significaban, etc. y un índice, que es casi imprescindible para utilizarlos seriamente. Es el 5º volumen de la serie de Viacom Press. Amy Goldman. De modo que fue uno de los primeros en ver los papeles del Pentágono. Noam Chomsky. Sí, aparte de Dan Ellsberg y Tony Russo. Quiero decir, quizá hubo algunos periodistas que pudieron verlos, pero no estoy seguro. Amy Goldman. ¿Qué piensa actualmente? Por ejemplo, acabamos de reproducir este clip del miembro republicano del Congreso Peter King, quien dice que habría que declarar a Wikileaks organización terrorista extranjera. Noam Chomsky. Pienso que es estrambótico. Debemos comprender, y los papeles del Pentágono son otro ejemplo claro, que una de las principales razones del secreto gubernamental es proteger al gobierno contra su propia población. En los papeles del Pentágono, por ejemplo, hubo un volumen, el volumen de las negociaciones, que podría haber tenido influencia sobre actividades en curso y Daniel Ellsberg lo retuvo. Apareció un poco después. Si se consideran los papeles en sí, hay cosas que los estadounidenses deberían haber sabido y que otros no querían que supieran. Y que yo sepa, por lo que he visto en este caso, ahora es lo mismo. De hecho, las actuales filtraciones, al menos las que he visto, son interesantes, primordialmente por lo que nos aclaran de cómo funciona el servicio diplomático. Las revelaciones de los documentos con respecto a Irán aparecen justo cuando el gobierno iraní ha aceptado una nueva ronda de conversaciones nucleares para principios del mes próximo. El lunes, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que los cables reivindican la posición israelí de que Irán plantea una amenaza nuclear. Netanyahu dijo: nuestra región ha sido cautiva de una narrativa que es el resultado de 60 años de propaganda que presenta a Israel como la mayor amenaza. En realidad, los dirigentes comprenden que ese punto de vista está en bancarrota. Por primera vez en la historia, existe acuerdo en que la amenaza es Irán. Si los dirigentes comienzan a decir abiertamente lo que han estado diciendo a puerta cerrada, podemos realizar un verdadero cambio radical en el camino hacia la paz. La secretaria de Estado Hillary Clinton también habló de Irán en su conferencia de prensa en Washington. Dijo lo siguiente: pienso que no debería ser una sorpresa para nadie que Irán es una fuente de gran preocupación, no solo en Estados Unidos. En todas las reuniones que tengo, en cualquier parte del mundo, aparece la preocupación por las acciones y las intenciones de Irán.
Por eso cualquiera de los presuntos comentarios de los cables confirma que Irán plantea una amenaza muy seria desde el punto de vista de muchos de sus vecinos y una preocupación seria mucho más allá de su región. Por eso la comunidad internacional se reunió para aprobar las sanciones más duras posibles a Irán. No sucedió porque Estados Unidos dijera, por favor, hagan esto para nosotros. Sucedió porque los países, una vez que evaluaron la evidencia respecto a las acciones e intenciones de Irán, llegaron a la misma conclusión que Estados Unidos, que debemos hacer lo que podamos con el fin de agrupar a la comunidad internacional para que actúe e impida que Irán se convierta en un estado con armas nucleares. De modo que si alguien que lea las historias sobre estos, supuestos cables piensa cuidadosamente, llegará a la conclusión de que la preocupación sobre Irán está bien fundada, es ampliamente compartida y seguirá siendo la fuente de la política que mantenemos con naciones de la misma opinión para impedir que Irán adquiera armas nucleares. Era la secretaria Hillary Clinton, ayer, en una conferencia de prensa. Quería obtener su comentario sobre Clinton, el comentario de Netanyahu, y el hecho de que Abdullah de Arabia Saudí, el rey al que están operando, instando a Estados Unidos a atacar Irán. Eso refuerza esencialmente lo que dije anteriormente, que el significado principal de los cables que se están publicando es, hasta ahora, lo que nos dice del liderazgo occidental. Hillary Clinton y Benjamin Netanyahu seguramente conocen los cuidadosos sondeos de la opinión pública árabe. El Brookings Institute publicó hace pocos meses amplios sondeos de lo que piensan los árabes sobre Irán. Los resultados son bastante impresionantes. Muestran que la opinión árabe considera que la mayor amenaza en la región es Israel, el 80%. La segunda mayor amenaza Estados Unidos 77%. Y a Irán solo lo mencionan como amenaza un 10%. Con respecto a armas nucleares, de un modo bastante notable, la mayoría, un 57%, dice que si Irán poseyera armas nucleares, eso tendría un efecto positivo en la región. Ahora bien, no se trata de cifras pequeñas. Un 80% y un 77% respectivamente dicen que Israel y Estados Unidos constituyen la mayor amenaza. Un 10% dice que Irán es la mayor amenaza. Puede que los periódicos no informen al respecto aquí, aparece en Inglaterra, pero es ciertamente algo familiar para los gobiernos de Israel, Estados Unidos y los embajadores. Pero no aparece una palabra al respecto en ninguna parte. Lo que eso revela es el profundo odio a la democracia por parte de nuestra dirigencia política y la dirigencia política israelí. Esas cosas ni siquiera deben mencionarse. Eso impregna todo el servicio diplomático. Los cables no incluyen ninguna referencia a eso. Cuando hablan de los árabes se refieren a los dictadores árabes, no la población, que se opone de modo abrumador a las conclusiones que han sacado los analistas, en este caso Clinton y los medios. También existe un problema menor que es el mayor problema. El problema menor es que los cables no nos dicen lo que piensan y dicen los dirigentes árabes. Sabemos lo que se seleccionó de lo que dijeron. De modo que hay un proceso de filtración. No sabemos cuánto se distorsiona la información. Pero no cabe duda de que lo que es una distorsión radical, o ni siquiera una distorsión, sino un reflejo, es la preocupación de que lo que importan son los dictadores. La población no importa, incluso si se opone abrumadoramente a la política estadounidense. Hay cosas semejantes en otros sitios, como las que tienen que ver con esa región. Uno de los cables más interesantes fue uno del embajador de Estados Unidos en Israel a Hillary Clinton, que describió el ataque a Gaza, que debiéramos llamar el ataque estadounidense/israelí a Gaza, en diciembre de 2008. Indica correctamente que había habido una tregua. No agrega que durante la tregua, que en realidad Israel no respetó y jamás respetó escrupulosamente según el propio gobierno israelí, no se disparó un solo cohete. Es una omisión. Pero luego viene una mentira directa. Dice que en diciembre de 2008 jamás reanudó el disparo de cohetes y que por ello Israel tuvo que atacar para defenderse. Ahora bien, el embajador tiene que saber que habrá alguien en la embajada de Estados Unidos que lea la prensa israelí dominante, en cuyo caso la embajada seguramente sabe que es exactamente lo contrario. Jamás estaba pidiendo una renovación del alto el fuego.
Israel consideró la oferta, la rechazó y prefirió bombardear en lugar de optar por la seguridad. También omitió que Israel nunca respetó el alto el fuego, mantuvo el sitio en violación del acuerdo de tregua, y el 4 de noviembre, el día de la elección de 2008 en Estados Unidos, el ejército israelí invadió Gaza y mató a media docena de militantes de Hamas, lo que condujo a un intercambio de fuego en el cual todas las víctimas, como de costumbre, fueron palestinas. Luego, en diciembre, cuando terminó oficialmente la tregua, Hamas pidió que se renovara. Israel rehusó y Estados Unidos e Israel prefirieron lanzar la guerra. El informe de la embajada es una burda falsificación, y es muy significativa porque tenía que ver con la justificación del ataque asesino, lo que significa que o bien la embajada no tenía idea de lo que estaba sucediendo o que estaba mintiendo descaradamente. Amigo Oldman. Y el último informe que acaba de aparecher, de Oxfam, de Amnistía Internacional, y de otros grupos, sobre los efectos del sitio en Gaza. ¿Qué pasa ahora mismo? Noam Chomsky. Un sitio es un acto de guerra. Si alguien insiste en eso es Israel. Israel lanzó 2 guerras, en parte sobre la base de que su acceso al mundo exterior estaba muy restringido. Ese mismo sitio parcial que consideraron un acto de guerra y justificación, bueno, una de varias justificaciones, para lo que llamaron guerra preventiva, o si se quiere, profiláctica. De modo que lo entienden perfectamente y el argumento es correcto. El sitio es un acto criminal, para comenzar. El Consejo de Seguridad y otros han llamado a Israel a levantarlo. Tiene el propósito, como han declarado los funcionarios israelíes, de mantener al pueblo de Gaza en un nivel mínimo de existencia. No quieren matarlos a todos porque no se vería bien ante la opinión internacional. Como dicen, mantenerlos a dieta. Esta justificación comenzó poco después de la retirada oficial israelí. Hubo una elección en enero de 2006, la única elección libre en el mundo árabe, cuidadosamente monitoreada y reconocida como libre, pero tuvo un defecto. Ganaron los que no debían hacerlo. Es decir, Hamas, los que no querían Estados Unidos e Israel. Rápidamente, en muy pocos días, Estados Unidos e Israel impusieron duras medidas para castigar al pueblo de Gaza por haber votado de manera equivocada en una elección libre. El próximo paso fue que ellos, Estados Unidos e Israel trataron, junto con la autoridad palestina, de dar un golpe militar en Gaza para derrocar al gobierno elegido. Pero este fracasó, y jamás derrotó el intento de golpe. Fue en julio de 2007. Entonces endurecieron el asedio considerablemente. Mientras tanto ocurrieron numerosos actos de violencia, bombardeos, invasiones, etc. Pero básicamente, Israel afirma que cuando se estableció la tregua en el verano de 2008, el motivo para que Israel no le observara y levantara el sitio fue que un soldado israelí, Gilad Shalit, fue capturado en la frontera. El comentario internacional lo considera un crimen terrible. Bueno, piénsese como se quiera, la captura de un soldado de un ejército atacante, y el ejército estaba atacando Gaza, no se aproxima en nada al nivel del crimen de secuestrar civiles. Justo un día antes de la captura de Gilad Shalit en la frontera, las tropas israelíes habían entrado en Gaza, secuestraron a 2 civiles, los hermanos Muammar, y los llevaron al otro lado de la frontera. Desaparecieron en algún sitio del sistema carcelario de Israel, donde cientos de personas, quizá 1000, están detenidas sin cargos a veces durante años. También hay prisiones secretas. No sabemos qué pasa en ellas. Esto es de por sí un crimen mucho peor que el secuestro de Shalit. De hecho, se podría argumentar que fue un motivo por el cual apenas se informó al respecto. Israel lo ha estado durante años, en realidad durante decenios. Raptos, capturas de gente, secuestros de barcos, asesinatos, llevarlos a Israel, a veces como rehenes durante muchos años. De modo que es una práctica habitual. Israel puede hacer lo que quiere. Pero la reacción aquí y en el resto del mundo al secuestro de Shalit, que no es un secuestro, no se secuestra a un soldado sino que se le captura, es que se considera un crimen horrendo y una justificación para mantener el sitio y asesinar es una desgracia. Por lo tanto, Amnistía Internacional, Oxfam, Save the Children y otros 18 grupos de ayuda llaman a que Israel levante incondicionalmente el bloqueo de Gaza.
Y en Wikileaks publica un cable diplomático estadounidense, suministrado a The Guardian por Wikileaks, que describe: Directiva Nacional de Recolección de Inteligencia Humana. Solicita a personal de Estados Unidos para que obtenga detalles de planes de viaje, como itinerarios y vehículos utilizados por dirigentes de la Autoridad Palestina y miembros de Hamas. El cable pide información biográfica, financiera, biométrica de dirigentes y representantes claves de la API de Hamas, que incluyen a la joven guardia, dentro de Gaza y Cisjordania, y fuera, dice. No debería ser una sorpresa. Contrariamente a la imagen que se proyecta en este país, Estados Unidos no es un intermediario honesto. Es un participante directo y crucial en los crímenes israelíes, tanto en Cisjordania como en Gaza. El ataque a Gaza fue un caso claro. Utilizaron armas estadounidenses, Estados Unidos bloqueó los esfuerzos para el alto el fuego y dio apoyo diplomático. Lo mismo vale para los crímenes diarios en Cisjordania, y no hay que olvidarlos. En realidad Save the Children ha informado de que en el área C, el área de Cisjordania controlada por Israel, las condiciones son peores que en Gaza. De nuevo todo esto tiene lugar sobre la base del apoyo crucial y decisivo de Estados Unidos tanto en el aspecto militar como en el diplomático y económico. Y también ideológico, lo que quiere decir de la distorsión de la situación, como se hizo también, dramáticamente, en los cables. El sitio en sí es simplemente criminal. No solo bloquea ayuda que se necesita desesperadamente, sino que además aleja a los palestinos de la frontera. Gaza es un sitio pequeño y superpoblado. Y el fuego y los ataques israelíes alejan a los palestinos de la tierra árabe en la frontera, y también limita a los pescadores de Gaza a las aguas territoriales. Son obligados por cañoneras israelíes, todo es igual, claro está, a pescar cerca de la costa donde la pesca es casi imposible porque Israel ha destruido los sistemas eléctricos y de alcantarillado y la contaminación es terrible. Es solo un estrangulamiento para castigar a la gente por estar allí y por insistir en votar de forma equivocada. Israel decidió. Ya no queremos esto. Librémonos de ellos. También deberíamos recordar que la política estadounidense / israelí, desde Oslo, desde principios de los 90, ha sido separar Gaza de Cisjordania. Es una violación directa de los acuerdos de Oslo, pero se ha implementado sistemáticamente y ha tenido mucho efecto. Significa que casi la mitad de la población palestina quedaría al margen de cualquier posible arreglo político al que se pudiera llegar. También significa que Palestina pierde su acceso al mundo exterior. Gaza debería tener aeropuertos y puertos marítimos. Ahora mismo Israel se ha apoderado de cerca de un 40% de Cisjordania. Las últimas ofertas de Obama le otorgan todavía más, y ciertamente los israelíes planean apoderarse de más. Lo que queda es solo santificado. Es lo que el planificador Ariel Sharon llamó bantustanés. Y también están en prisión, mientras Israel se apodera del Valle del Jordán y expulsa a los palestinos. Son todos crímenes de la misma pieza. El sitio de Gaza es particularmente grotesco por las condiciones en las que obligan a vivir a la gente. Quiero decir, si una persona joven en Gaza, estudiante en Gaza, digamos, quiere estudiar en una universidad de Cisjordania no puede hacerlo. Si una persona en Gaza necesita un tratamiento médico avanzado de un hospital en Jerusalén no puede ir. Se retienen las medicinas. Es un crimen escandaloso, en general.